En este video veremos los formularios en Power Apps. Es decir, nosotros vamos a ver cómo poder crear, editar y ver registros de una base de datos, cómo poder conectar el formulario a una galería, cómo poder editar o personalizar las tarjetas de datos y cómo poder aprovechar un solo formulario para poder crear, editar y ver estos registros. Así que empezamos el video. Esto que les muestro en pantalla lo utilizaremos como guía para nuestro tutorial. Únicamente lo que he añadido a mi aplicación es una página, la cual contiene una galería en la cual se está mostrando la información de mis registros. Como podemos ver, solo tengo la pantalla de inicio. Como les mencioné, es una galería con sus ítems respectivos y una página de formulario. En esta página de formulario solo tengo el header para nosotros ir configurando paso a paso nuestro formulario. La base de datos que estoy utilizando para este ejemplo es de SharePoint. Como podemos ver, yo utilizo una lista de SharePoint, la cual es mi base de datos para mi aplicación, donde tengo las columnas de título, descripción, que esta es una columna de texto multilínea, el estatus, la fecha y la prioridad. Y adicionalmente yo creé otra lista, la cual contiene las prioridades que yo quiero que se manejen dentro de mi aplicación, y esto lo hice a propósito para poder mostrarles dentro del tutorial cómo poder cambiar o editar el formulario. Regresaré a Power Apps para insertar el formulario. Para hacerlo nos iremos a la pestaña Insertar y tenemos un apartado de formularios, en el cual se nos despliegan dos opciones, la opción de un formulario para editar y la opción de un formulario para mostrar. El formulario de editar nos serviría para dos funciones, para poder añadir nosotros un nuevo registro o en su caso editarlo. Y el formulario mostrar, como su nombre lo dice, solo nos permitiría ver la información de un registro, más no nos permite ni editarlo ni crear uno nuevo. Pero como yo les mencioné al principio del tutorial, lo que vamos a utilizar es solamente un formulario para poder tanto crear, editar y ver registros. Para esto nos seleccionaremos un formulario editar y automáticamente nos aparece el formulario en nuestra aplicación, pero sin embargo nos muestra la leyenda que no está conectada a ninguna base de datos. Ya sé que primeramente ustedes tengan creada la conexión a su base de datos o a su tabla. En dado caso que no lo tengan, lo que tenemos que hacer es irnos a esta parte izquierda donde dice datos. Estando en esta pestaña seleccionaremos agregar datos y aquí buscaremos la que nosotros queramos que sea nuestra base de datos. Como muestra puede ser Microsoft Dataverse, puede ser SQL, SharePoint, Excel, lo que ustedes prefieran. Yo crearé la conexión a mi segunda lista de SharePoint, que no lo tengo. Aquí buscamos SharePoint. Selecciona la conexión. Vamos a nuestro sitio. Y seleccionamos la lista de SharePoint que nosotros queramos. Y aquí ya tendremos nuestras conexiones. Ahora, para nosotros poder asignarle la base de datos a nuestro formulario, lo que podemos hacer es seleccionarlo y en la parte derecha, en lo que dice propiedades, nos menciona lo que es el origen de datos. Por default nos muestra ninguno, pero si nosotros desplegamos este combo nos va a mostrar todas las opciones de las bases de datos y conexiones que tengamos creadas. Para fines del ejemplo, recordando, mi lista principal de SharePoint se llama tutorial formulario, entonces es la que yo seleccionaré como base de datos. Podemos ver que automáticamente nos carga la información respectiva a nuestro formulario. También en la parte derecha, seleccionando nuestro formulario, vemos la parte de campos. Si nosotros seleccionamos el apartado Editar campos, nos va a desplegar esta ventana, donde aquí nos muestra todos los campos que están presentes en nuestro formulario. Aquí lo que podemos hacer es reordenarlos, en dado caso de que por ejemplo yo quiera la fecha en la segunda posición, o por ejemplo el apartado de datos adjuntos yo no lo quiero, entonces lo que tenemos que seleccionar son los tres puntos y lo quitaremos. También en dado caso que nosotros queramos agregar otro campo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar agregar campo y automáticamente nos muestra todas las columnas disponibles provenientes de nuestra base de datos. Otra cosa que podemos editar es el tipo de cuadro de texto que nosotros tengamos en nuestro formulario. Por ejemplo, la columna de descripción en mi base de datos de SharePoint es una columna de texto multilínea. Para que se me respete esto, lo único que hay que hacer es desplegar el apartado correspondiente a mi columna. En este caso es descripción. Y aquí en el tipo de control podemos ver las diferentes opciones que tenemos. Podemos seleccionar teléfono para que en dado caso, al seleccionar el número, se genere automáticamente la llamada. O en su defecto, si tenemos un correo electrónico, se conecte automáticamente con la aplicación que nosotros tengamos predeterminada para mandar correos electrónicos en nuestros dispositivos. Pero como les mencioné, en este caso es de texto multilínea, por lo tanto, si yo lo selecciono,
automáticamente me muestra un cuadro de texto con mayor capacidad de caracteres. Agregaré el campo de datos adjuntos para poder mostrarles otra forma de cómo se puede eliminar las cosas. Y esto es simplemente seleccionando la tarjeta y dándole borrar. O en su defecto, si nosotros queremos reordenar, podemos seleccionar las tarjetas y nosotros podemos desplazarnos dentro de nuestro formulario para así seleccionar exactamente la posición que queramos. También tenemos en la parte derecha el ajustar en columnas. Por default este valor siempre se encuentra activado. Y esto lo que quiere decir es que las columnas se van a ajustar automáticamente al ancho de nuestro formulario. Podemos ver que por default están 3 columnas, pero en dado caso si yo selecciono 2, de manera automática se hace la reubicación. Si nosotros hacemos más largo el formulario y yo selecciono 4 columnas, me da el orden que yo quiero. Y también podemos cambiar la orientación del formulario. Es decir, ahorita tenemos en forma vertical, donde nosotros tenemos el título y la entrada de nuestro registro. Pero lo podemos cambiar a horizontal. La orientación ya depende del diseño que le quieran ustedes dar. Yo seleccionaré vertical y para hacerlo un poquito menos amontonado seleccionaré 3 columnas. También en modo predeterminado del formulario tenemos editar, donde recordando al inicio donde insertamos el formulario teníamos dos opciones, el de editar y la vista. En este caso, como nosotros seleccionamos editar, es el valor por default. Si yo corro mi aplicación, vemos que el formulario nos muestra que no hay ningún elemento para mostrar. Esto es porque está en el modo editar, y como nosotros no hemos configurado ningún registro, la aplicación no sabe qué registro estamos modificando. Por lo tanto, si está en modo editar o vista, no nos va a mostrar nada ya que no tiene ningún elemento para mostrar. Si nosotros cambiamos el modo predeterminado a vista, de igual manera no me muestra ningún registro por lo antes mencionado. Pero en su defecto, si yo selecciono el modo nuevo, al correr mi aplicación sí me carga mi formulario para generar un nuevo registro. Dejaré de momento el modo nuevo para poder mostrarles cómo generar un nuevo registro. Para nosotros poder guardar el formulario, insertaré un botón. Le cambiaré el texto por default y le pondré guardar. Y en la propiedad onSelect del botón utilizaré la siguiente sintaxis, que es submit form, que es para guardar el formulario, y ahora lo que me pide es el nombre de mi formulario, que si nosotros desplegamos, por default se llama form 1, pero en este caso le cambiaré el nombre a registro. Entonces, regresando a mi botón, aquí lo que me pide es el nombre de formulario, que se llama registro. Ahora si yo corro mi aplicación, una vez acabado de llenar el formulario, yo seleccionaré guardar. Vemos que de igual manera nos vuelve a mostrar la leyenda de que no hay ningún elemento para mostrar. Esto es porque nosotros al guardar la información se cierra automáticamente otra vez el formulario. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que se guardó la información? Para esto nos iremos a nuestra base de datos en SharePoint y podemos ver que se ha creado nuestro registro, que se llamaba tutorial. Si regresamos a Power Apps, vemos que lo que hemos configurado hasta ahora no es funcional. Por lo tanto, hay que configurar que se valide la información. Para esto añadiré una nueva pantalla, que por default Power Apps ya tiene la pantalla de confirmación. Lo único que haré es agregar esta, donde ya nos indica que se completó correctamente el proceso. Lo que hay que configurar ahora es que una vez que se haya guardado correctamente el formulario, nos lleve a esta página. Le cambiaré el nombre a la página agregada y le agregaré un botón para que me lleve a la página principal. Ahora, regresando a nuestro formulario, como les mencioné, nosotros lo que queremos es que una vez guardada la información correctamente de nuestro formulario en nuestra base de datos, nos lleve a esa página. Esto se puede hacer de dos maneras. Desde nuestro botón,
Es decir, que al seleccionar el botón se guarde nuestro formulario y después se vaya a la página de confirmación. Pero esto no es una buena práctica, ya que en dado caso de que exista un error al guardar la información, de igual manera lo llevará a la página de confirmación. Entonces, para poder nosotros estar seguros de que se ha guardado correctamente la información y posteriormente se haga el cambio de página, lo que haremos es, en vez de colocar esta sintaxis en este apartado, lo vamos a colocar en otro lado. Si nosotros seleccionamos nuestro formulario y nos vamos a la parte de avanzado, podemos aquí buscar la propiedad onSuccess, o en dado caso, seleccionando el formulario, lo podemos buscar en esta parte. Ahora sí, utilizando esta función, nosotros nos podemos asegurar que se va a realizar la transición a la otra página una vez que se haya guardado correctamente nuestra información. Entonces aquí copiaré la sintaxis que habíamos tenido. De igual manera, en caso de que se presente un error, existe la propiedad onFailure, donde aquí nosotros podemos configurar que se haga algún evento cuando se muestre algún error en nuestro formulario. Iré a mi página principal para poder añadir un botón de que quiero crear un nuevo registro. Para esto, seleccionaremos insertar un icono. Yo seleccionaré este de agregar. Lo pondré de este lado. Y en su propiedad onSelect es donde voy a configurar que se vaya a mi página del formulario. Dentro de este botón pondremos tres fórmulas. La primera será Reset Form y el nombre de nuestro formulario. Para con esto nosotros borrar toda la información existente que haya en el formulario. Posteriormente crearemos un nuevo formulario con la función newForm. Y por último haremos la transición de esta página a la página del formulario con la función navigate. Si yo corro mi aplicación y selecciono el botón, vemos que automáticamente me lleva a la página del formulario. Nuevamente llenaré la información. Llenado nuestro formulario, seleccionaremos el botón guardar y vemos cómo automáticamente nos lleva a la página de confirmación. En dado caso que nosotros queramos mostrar información acerca del registro, nosotros podemos editar esta página. Generalmente se muestra la información como el ID o algo característico de nuestro registro. En este caso yo pondré el ID y lo que haré es simplemente copiar y pegar esta etiqueta, pero simplemente cambiaré el texto. Como yo voy a mostrar el ID, le pondré ID, dos puntos, y aquí vamos a mostrar el ID de nuestro último registro de la sesión de este usuario. Pondremos AND, el nombre de nuestro formulario, que en mi caso se llama registro. Le pondré punto last submit, es lo último que se ha guardado. Y le pondré punto, y aquí podemos ver todos los campos de nuestra base de datos. En este caso, como yo estoy buscando el ID, lo seleccionamos y vemos que ya se muestra la información que nosotros guardamos, el ID número 4. Si yo corro mi aplicación y me voy a mi página principal, vemos que el registro que acabo de guardar es el ID número 4 con su respectiva información. Ahora les mostraré cómo poder personalizar nuestro formulario. Para esto me iré a un nuevo registro y podemos ver que mi columna título tiene un asterisco. Esto significa que este campo es obligatorio. En dado caso de que este campo no contenga información, no me va a dejar guardar mi formulario. Si yo selecciono guardar, automáticamente me muestra el error por lo que les acabo de comentar. Si nosotros quisiéramos editar estos campos, ya sea que este ya no sea obligatorio o hacer obligatorios algunos otros campos, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro formulario y por ejemplo haré también obligatorio la descripción. Para esto selecciono la tarjeta de descripción y me voy al apartado avanzado. Nosotros buscamos la propiedad required
vemos que de manera predeterminada viene falso. Esto es porque así está configurado desde nuestra base de datos, la cual es SharePoint. Si yo lo quiero hacer obligatorio, lo único que hay que hacer es desbloquear para poder cambiar las propiedades. Seleccionamos este candado y automáticamente ya lo puedo yo manipular a mi gusto. Entonces en este caso yo lo voy a cambiar a True. Y vemos cómo también me muestra que la descripción ya es obligatoria. Para fines del ejemplo lo voy a dejar como estaba. Y nosotros podemos añadir un poquito más de funcionalidad para que sea más amigable nuestra aplicación al usuario. En este caso, por ejemplo, vemos que la fecha o el calendario por default está el 31 de diciembre del 2001. Si nosotros añadimos un poquito más de funcionalidad, lo que podemos hacer es que cuando el formulario sea nuevo, automáticamente nos cargue a la fecha de hoy. Para poder hacer eso, lo que hay que hacer es de igual manera desbloquear esta tarjeta y seleccionando el calendario, vemos que por default la sintaxis tiene para en punto default. Esta sintaxis indica que si es nuevo, el campo me lo deja en blanco y cuando se está editando o viendo un registro me va a mostrar la información correspondiente. Vamos a respetar esta sintaxis, solamente nosotros vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que cuando el formulario sea nuevo, automáticamente me muestre la fecha de hoy y cuando se esté editando o viendo un registro, me muestre la información correspondiente. Para esto utilizamos la sentencia if. Aquí crearemos la sentencia de si mi formulario es nuevo. Para esto pondremos el nombre de formulario que se llama registro. Le ponemos .mode que sea igual a nuevo. Lo que yo quiero que me despliegue es la fecha de hoy. Y en dado caso de que no, me muestre la información correspondiente. Y vemos cómo se actualiza la información predeterminada en mi calendario. Correré de nuevo la aplicación. Vemos que por default ya me marca el día de hoy. Pero sin embargo sí me permite editar este registro. Si nosotros queremos cancelar que ya no se pueda editar para evitar un poquito el error humano, lo que podemos hacer es modificar esta tarjeta. Si nosotros seleccionamos la tarjeta y buscamos la propiedad Display Mode, vemos que por default nos viene esta sintaxis. Lo haré acá para que se vea un poquito más. Si yo borro esto y pongo Display Mode .view, podemos ver que ya no puedo editar yo la información correspondiente al campo en este formulario. Entonces por default siempre va a tener ya la fecha de hoy. Y así podemos ir dándole un poquito más de funcionalidad a nuestro formulario. Ahora lo que voy a hacer es modificar el campo prioridad. Recordando un poquito al principio, yo tengo una lista de SharePoint donde muestro las prioridades que quiero que se manejen dentro de mi formulario. Pero dentro de mi formulario, como este fue creado a partir de la lista de SharePoint, donde esta columna es de texto y no de opción. Entonces, por lo tanto, al nosotros mandar llamar la base de datos, por default me muestra la columna texto y no me está mostrando un combo box como lo hace en este caso. Entonces yo voy a editar esto, donde nosotros borraremos este cuadro de texto y meteremos un combo box. Para hacer esto, de igual manera seleccionamos la tarjeta y la desbloquearemos. Seleccionaremos el cuadro de texto y lo borraremos. Vemos que de manera automática nos muestra dos errores, que eso es normal y ahorita los iremos arreglando. Estando seleccionada nuestra tarjeta, nos iremos a insertar y buscaremos una entrada donde seleccionaremos lista desplegable. Y aquí automáticamente, si yo corro la aplicación, vemos que solo me muestra números de manera predeterminada. Como nosotros queremos que este cuadro de texto muestre la información correspondiente a la lista de SharePoint que se llama prioridades, lo único que tenemos que hacer es dentro de la propiedad ítems del cuadro desplegable, por default viene esta base de datos, nosotros seleccionaremos la correspondiente a nuestra lista de SharePoint
que en mi caso se llama prioridades. Entonces, si yo cambio esto por prioridades, ya dentro de la aplicación manda a llamar los campos correspondientes a mi lista de SharePoint, con las prioridades que yo le haya puesto. También podemos ver que de manera predeterminada está seleccionada la prioridad alta. Este valor se puede cambiar en la propiedad default dentro de este cuadro desplegable. Si nosotros buscamos su propiedad default, nos marca el número 1. Esto es porque enlista todos los registros que se tengan. Aquí nosotros podemos seleccionar si queremos que empiece por el registro 2, el registro 3, que en este caso el 2 correspondería a la prioridad baja y el 3 a la prioridad media. Para también darle un poquito más de funcionalidad, lo que podemos hacer es, teniendo seleccionado el cuadro desplegable, buscamos la propiedad allowEmpty, si nosotros lo cambiamos a verdadero, y corremos de nuevo la aplicación, vemos que ya de manera predeterminada me muestra un valor nulo, y así nosotros podemos seleccionar la prioridad que nosotros queramos, y no precisamente que esté ya un valor por default. Ahora lo que tenemos que hacer es corregir los errores que se nos generaron ya que nosotros cambiamos la entrada de texto. Si nosotros seleccionamos el error, el primer error que nos muestra es el correspondiente a la propiedad update, es decir, lo que se va a actualizar en nuestro formulario. Por default lo que se va a actualizar es el cuadro de texto, pero como nosotros lo borramos, lo único que hay que hacer es actualizar que en vez de que se actualice el cuadro de texto, se actualice este cuadro desplegable. Si yo me voy a la tarjeta prioridad, puedo ver que por default el cuadro desplegable se llama Dropdown 1. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiarlo para que este se actualice. Una cosa importante es que nosotros tenemos que seguir respetando el mismo tipo de entrada. Es decir, que al ser una columna de texto en mi lista de SharePoint, lo que está esperando es que nosotros sigamos guardando un texto. Si nosotros cambiamos al Dropdown 1, me muestra que este es el tipo de dato de control. Y como les mencioné, nosotros tenemos que seguir respetando el tipo texto. Por lo tanto, seleccionaremos .selectedText y vemos que este mismo tipo de datos sigue siendo de registro y no de texto. Por lo tanto, le volvemos a poner un punto y nosotros mandamos llamar la columna título, que como podemos ver ya es de tipo datos de texto. Y así quitamos el primer error. El segundo error que nos marca es la posición, ya que de manera predeterminada, tanto los anchos o las posiciones se hacen con respecto al formulario. Entonces, de igual manera, al nosotros borrar el cuadro de texto anterior, ya nos marca el error porque al no estar esa entrada no sabe qué tiene que posicionar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es modificar lo correspondiente al cuadro de texto por nuestro cuadro desplegable. Y vemos cómo hemos quitado ya los errores. Otra cosa que se puede modificar es que en dado caso que nosotros no queramos que se muestre, por ejemplo, aquí lo que dice título y nosotros queramos que se muestre alguna otra leyenda, lo único que hay que hacer es de igual manera desbloquear la tarjeta y aquí en la propiedad display name nosotros lo modificaremos. En este caso yo le pondré registro y vemos cómo se actualiza dentro de mi formulario. Y ya por último lo que me falta demostrarles es cómo desde nuestra galería podamos ya sea ver o editar el registro. Para esto seleccionaremos la galería, seleccionaré este icono de editar galería e insertaré los iconos, seleccionaré este para editar e insertaré este para poder ver el registro. Para configurarlos, seleccionaré el icono que ya habíamos configurado para un nuevo registro, donde copiaré la fórmula, ya que las tres son muy parecidas, y primero empezaré con el de editar. Copiaré la fórmula, pero lo que queremos que haga este botón es que se edite. Por lo tanto, en vez de que diga nuevo formulario, le pondremos Edit Form. Y en el botón que nosotros queramos que se vea el registro,
En vez de nuevo formulario, le pondremos View Form. Si yo corro la aplicación y selecciono el botón de editar, vemos que me lleva a la página del formulario, pero no me está mostrando ningún registro. Esto se debe a que a nuestro formulario nunca le hemos indicado el ítem que tenga que mostrar, que en este caso corresponde al que nosotros hemos seleccionado en la galería. Para corregir esto, nos iremos a editar el formulario, seleccionando el formulario en la propiedad ítem. Lo que vamos a hacer es, como ya les mencioné, indicarle el registro que hemos seleccionado en la galería. Para esto hay que saber cómo se llama nuestra galería, que en este caso se llama Gallery 2. Le pondremos .selected y vemos cómo automáticamente me está cargando la información. Mira mi página de inicio otra vez y vemos que si yo selecciono editar, me carga la información. En este caso, ahorita también vemos que el campo prioridad no me lo está mostrando. Esto es porque también hay que configurar que me esté llamando el registro correspondiente. Para eso, seleccionamos el cuadro desplegable y lo único que hay que hacer es irnos al campo default, que en este caso se quedó como 1, y lo único que tenemos que hacer es cambiar a la sintaxis parent default y vemos cómo sí corresponde a la prioridad alta. Aquí insertaré un icono para irme a la página principal. Y si ahora en cambio yo selecciono el botón para ver el registro, vemos que de igual manera me muestra nada más el registro. En este caso todavía se puede editar este registro del cuadro desplegable y por lo tanto en el parte de Display Mode se quedó como editar y lo único que cambiaremos es a parent.displayMode, donde ya de esta manera podemos ver que ya se corrigió el problema. Entonces ahora sí tenemos configurado nuestro formulario, donde con un solo formulario podemos ya sea crear un nuevo registro, editar uno existente o ver nada más los detalles correspondientes a nuestro registro.